Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Saludos amigos de Vertiente de Opinión. Pocas veces he tenido tanta satisfacción como hoy que estoy grabando programa con el doctor Iván Gatón. ¿Por qué? Porque a través de otros medios electrónicos lo veía y yo creo que para él el derecho internacional, las ciencias del internacionalismo no tiene secreto porque es un hombre que luce una erudición que parecería que desde quizás antes de nacer ya él leía en el vientre de su progenitora, porque solamente que tuviera 185 años y 2 meses es que podría tener tales conocimientos, tal cantidad de conocimientos. De todas maneras, él es un hombre humilde, no es un hombre que luzca durante sus exposiciones en los medios como alguien prevalido de autosuficiencia, luce muy modesto. Iván, ¿a qué edad? ¿Fue antes de los 2 años que comenzaste a estudiar Derecho Internacional y sus afluentes? Primero las gracias y un grato placer estar con usted, que lo leía desde niño. Sí, bueno, la vinculación con los temas internacionales, tengo la memoria de una revista que llegaba a mi padre a un batey que le dicen Cojobal en Sabana Grande de Boyá. La revista llegaba desde California y se llamaba La Pura Verdad. Y era una imagen del Shah Mohammad Reza Pahlavi. Y así luego, porque las conservo en mi biblioteca, unas imágenes de lucha contra las drogas. ¿Ha fracasado? Estamos hablando de los años 70. Imagínate. Luego, otra imagen que no olvido nunca, y es el famoso abrazo de Anwar el Sadat con Carter, con Menachem Begin en aquel famoso acuerdo de Camp David. Entonces, ya en mi casa yo tenía una vinculación con los temas internacionales y aparte de eso, había un radio Sierra que en onda corta entraban emisoras como Radio Caracol de Colombia. Entonces se escuchaban emisoras de Venezuela también. Sí. Algunas de las cuales en los años de mi adolescencia y antitrujillismo yo captaba porque hacían críticas fuertes al régimen del períncrito Barón de San Cristóbal. Pero ya dice nuestro calmado camarógrafo Fernando Duval que tenemos que hacer la primera pausa. Yo no me arriesgué a enumerar los títulos de nuestro invitado, el doctor Iván Gatón, porque me iba a pasar la primera media hora del programa enumerándolos, porque el hombre tiene en Derecho Internacional, Diplomacia, Ciencias Políticas, Derecho a secas, y con razón, caramba. Pero fíjate, a veces uno habla con personas que tienen hasta maestrías y te utilizan mal algunas palabras del propio idioma, te dicen casi mente, 2 alternativas, y semáforo, en fin, pero este hombre es un erudito. Iván, indudablemente que en la diplomacia dominicana se ha hablado de que el mejor título es ser miembro dirigente del partido gobernante para tener los cargos en el exterior. Bueno, incluso se sabe ya que hay personas que están nombradas en X país con un cargo hasta de ministro consejero y lo ejerce aquí en el país.
¿cómo tú ves la situación del derecho internacional a nivel académico, a nivel de preparación para los que vayan a ejercer cargos en el servicio exterior? Es una situación muy engorrosa la que tienen los partidos políticos, porque, como usted expresaba, mucha gente ve esta sinecura de un trabajo bien remunerado y en el cual los esfuerzos, entre comillas, aparentan ser pocos, pero que la realidad es que para mí uno de los trabajos más difíciles es ser diplomático. Un asunto es que usted a la carrera decida ser diplomático y otra es que usted sea de carrera. Un diplomático de carrera, por eso la situación es difícil, porque se requiere primero una vocación de servicio por el país, porque usted va a representar un país. Esto requiere que usted, esa inmunidad diplomática que se le acredita cuando usted está frente a otro Estado, usted debe ser un ciudadano ejemplar y representar los intereses de su país. Deja de ser usted para tener el privilegio de representar a su pueblo. Pero eso requiere de una preparación académica también elevada, porque la diplomacia a nivel mundial es élite. Entonces luego usted va a notar que en algunos países hay diplomáticos que ni siquiera los invitan a las recepciones, los ningunean. Entonces a veces usted va a encontrar algo, usted decía, a veces son ministros consejeros. Por ejemplo, recuerdo en los años que estudié en Alemania, temas de relaciones internacionales que me envió a la Cancillería, mi preceptor en este ámbito, el doctor Miguel Antonio Rodríguez Cabrer, que fue discípulo de don Virgilio Díaz Ordóñez, y un hombre que comenzó en la Cancillería desde asistente. Cuando me inicié en Cancillería me dijo, usted debe iniciar como tercer secretario. Yo no tenía rango. Y después me dijo, como tercer secretario, yo sé que usted consigue con un político que le den un rango más alto. Y efectivamente, de esto puede dar fe don César Pina Toribio, que me dice, Gatón, pero el salario de tercer secretario no te va a dar. Y yo puedo darte un rango que se ajuste a un salario mejor, porque yo sé que tú das clases, etcétera, que tiene que estar en el pluriempleo. Y yo le dije, mire, lo que pasa es que Miguel Antonio Rodríguez Cabrer, que era mi preceptor, me decía, la diplomacia es como la milicia, hay que pasar por todos los rangos. Y así usted tiene mayor conciencia del rol que va a jugar. Cuando usted tiene un rango como ministro consejero, con 30 o 35 años, cuando esté en el extranjero, no lo tratan igual. ¿Por qué? Porque en la carrera diplomática, un rango a ese nivel es de 45 a 50 años. Entonces aquí todo se banaliza, todo hasta cierto punto se cualquieriza y eso resulta nefasto, porque luego cuando ese servicio exterior quiere jugar un rol para los mejores intereses del país, de una manera u otra se invalida. Pero las universidades ya tienen muchas maestrías en relaciones internacionales, la propia Cancillería tiene una licenciatura, tiene una maestría muy buena también, pero hay un problema que he identificado en todos los años que tengo impartiendo docencia desde que se aperturó la escuela diplomática y en la mayoría de las maestrías en el país. Hay un problema de educación primaria y secundaria. Usted decía que hay gente que dicen semáforo, pero yo encuentro cosas peores. Yo encuentro gente que ya tiene licenciatura y no me ubican en un mapa a San José de Ocoa. ¿Y cómo me van a ubicar el Estrecho de Malaca? Es decir, gente que son aspirantes o son diplomáticos, pero no saben lo que es la mangulina, el priprí, el carabiné, no saben ni siquiera quién es Tatico Enríquez. Entonces, si usted no conoce su país, la cultura de su país, donde la cultura es un eje fundamental de la diplomacia, ¿cómo usted lo va a representar bien? Si esos muchachos o esas muchachas que les dan altos cargos mañana
quieren representar el país porque conocen Europa, conocen Estados Unidos, pero nunca han ido a Monción, no saben dónde queda Restauración, no saben dónde queda Oviedo, no saben cuál es la cordillera central ni la septentrional, no saben cuáles son, cuál es la geografía del país. ¿Puede usted en un mundo globalizado tener una buena representación de gente que están abrumados por lo global sin ser locales? Entonces la diplomacia requiere sobre todo de un sentido sagrado y militar. Por eso en la diplomacia están los rangos. Cuando es un embajador, el ministro consejero respeta al embajador y así sucesivamente. Entonces nosotros tenemos que trabajar, don Mario Emilio, y a mí eso sí me preocupa, porque ningún país progresa sin una buena educación de primaria y secundaria. Y entonces en las universidades encuentro no lagunas. Yo recuerdo en geografía en mi pueblo, Sabana Grande de Boyá, que me daban geografía y me hablaban de los grandes lagos. No son laguitos, son los grandes lagos de América del Norte. Entonces tenemos grandes lagunas y hay un problema ético, porque la mayoría de nosotros, usted le pregunta a cualquier estudiante y saben de todo, y se sienten mal cuando usted les demuestra que tienen deficiencias, porque hay un tema ético en nuestra sociedad, de no admitir las limitaciones que tenemos. Se lo puedo decir por mi caso. Hay que estudiar todos los días. Y uno sabe que tiene deficiencias. Y uno sabe que tiene que trabajar y mejorar. Pero yo no me atrevo a decir que sea algo que yo desconozco. Para hablar de un tema, no es lo que yo me invente. Es cuántos autores han publicado un libro sobre ese tema y cuál es la visión de cada uno. Pero aquí no, aquí la gente quiere una cultura breve, de dónde hago un copiar y un pegar. Entonces el problema ético afecta también en el ámbito diplomático, porque la gente no quiere asumir un compromiso con el país de forma tal que se diga, pero hace lo correcto. Entonces la ética es lo que permite que nosotros como individuos digamos, no importa cómo ande la sociedad, ¿estamos haciendo lo correcto? La posición que yo tengo, el rango que poseo, mi preparación académica así lo indica, no es tener un título, porque un título lo tiene cualquiera. ¿Acredita ese título el conocimiento que yo poseo? Hay pequeñas luces, yo les puedo decir a usted que conozco un embajador que cuando habla conmigo, yo tomo nota, que es un embajador de San Juan de la Maguana, que se llama Carlos Michelén, que yo no he visto cerebro mejor amueblado que ese. Yo puedo hablar, por ejemplo, de Alejandro Vicini, que es un diplomático de carrera, que es una persona que uno se quita el sombrero. Hay excepciones. ¿Y Morales Lama? También está el embajador Morales Lama, que tiene una obra que es un referente, pero también nosotros tuvimos a un Horacio Vicioso Soto, don Horacio Vicioso Soto, es decir, un Carlos Federico Pérez, y tuvimos un canciller como Peñavalle. Aquí la gente se equivoca en algo y es bueno tomar nota de esto. La Cancillería cubana tiene un estudio sobre el imperialismo dominicano. Porque en la época de Trujillo, quieras o no, la diplomacia se manejaba con un sentido geopolítico y geoestratégico. Usted tenía a Peñavalle, que lo había enviado de embajador a Haití, pensando en qué era lo que había que hacer con el tema haitiano. Y cuando el canciller cubano, Jorge Mañax, viene a República Dominicana, cuando el aeropuerto estaba en la Leopoldo Navarro, en esa zona, y escribió en la revista Bohemia algo que no le gustó a Peñavalle, Peñavalle le responde en términos geoestratégicos del país. Entonces, esa dictadura, porque a veces queremos borrar el pasado, tenía un elemento importante, y es que el dictador tenía sentido del límite. ¿Y cuál era el sentido del límite del dictador? Que él sabía
que no era capaz de hacer tal o cual cosa. Yo estoy limitado, pero Peñavalle no. Pero yo estoy limitado, pero Virgilio Díaz Ordóñez no. Yo estoy limitado, pero el ojo mágico de Anselmo Paulino como administrador, hasta que le tocó lo del 10% de la Angelita. Pero siempre se rodeó de gente con más capacidad que él. Algo que don Corpito Pérez Cabral y también don Telo Hernández, era un tema de conversación, y del propio Juan Bosch al llegar del exilio, decían, señores, ¿ustedes creen que Trujillo era tan tonto? No, fíjense que creó una élite gobernante, que es lo que hace Juan Bosch cuando comienza a enviar gente fuera del país. Aquí hay un dato desconocido en la historia nuestra, y es un ortopeda que el 80% de sus consultas fueron gratuitas, y que en el gobierno de Bosch, González Tamayo, que era el vicepresidente, le consiguió una beca para que estudiara en el Hospital Italiano de Buenos Aires, y atendió a Pelé en su apogeo, y es el doctor Rafael Camasta Saba, una figura de la ortopedia. Y usted dice, ¿y por qué Bosch impulsó que gente como Freddy Veras Goico estudiara televisión fuera del país? Todos esos muchachos, esa playa de jóvenes en ese momento, que Bosch dijo, el talento no perecerá en mis manos, porque hacía falta una élite gobernante de la democracia. Y eso es importante. Nosotros como país, en las relaciones internacionales, debemos tomar en consideración que se necesita una élite de las relaciones internacionales. Tener geoestrategas, gente que no estén pensando en el hoy, porque un país no se piensa en 4 años ni en 8 años, porque ¿dónde se da la transformación de un país? Es en la educación. ¿Y cuándo se ven los frutos de la educación? A 15 años. Entonces, un país como el nuestro, bendecido por la ubicación geográfica, siempre le digo a la gente que un elemento de la geopolítica, y que hablan los grandes autores como Robert Kaplan, es la maldición de la geografía. La geografía da unas cualidades, claro, en términos alimenticios, en términos históricos, porque no es lo mismo estar en el centro del Caribe. Por eso Bosch llamaba el Caribe frontera imperial, a usted estar en las islas de Juan Fernández allá frente a Chile, a 2 horas de Sudamérica, a usted encontrarse frente a Estados Unidos, frente a Centroamérica, cercano a Europa. Entonces, en ese ámbito yo entiendo que nosotros como país necesitamos tomar una mayor conciencia de que el mundo en el cual vivimos ahora, un mundo que cambió de base, la mayoría de la gente debería preocuparse por aprender más de relaciones internacionales. Y eso comienza aprendiendo geografía local. Tú sabes que nuestro director, Héctor Capellán, que así como el internacionalismo no tiene secretos para ti, Gastón, para Capellán la televisión no tiene secretos, pero él, como es muchísimo más joven que yo, no se daba cuenta de que como él está vestido hoy muy elegante, caía preso uno, porque eso era ser comunista del MPD. Yo recuerdo que en el Parque Independencia yo estaba vestido así y me dice un policía, ¿y por qué usted está vestido así? Digo, porque me gustan los 2 colores. Me dijo, ¿usted no sabe que eso es ser comunista? Digo, no, la vestimenta no da a la ideología. Y el hombre, como no entendió quizás bien, me dejó tranquilo, pero por poco caigo preso por estar vestido así. Eso, bueno. ¿Eso era cuando sí, cuando los 12 años de la era. ¿Y los libros en los aeropuertos? Sí, señor, exactamente. Eran épocas superadas, afortunadamente. Hay una pregunta que no quiero que se quede fuera. ¿Cómo un pueblo con tanto poder económico y bélico como los Estados Unidos eligió a Donald Trump como presidente? Yo recuerdo que yo leí hace muchos años un libro titulado
Una nación de borregos, de un escritor norteamericano, Ray Mills, creo que se llamaba. Y él hablaba de que políticamente el pueblo norteamericano era inculto. Y como todos en la adolescencia, en la infancia, no podemos tener mucho conocimiento porque aunque nos hubiéramos pasado toda la vida leyendo, no íbamos a alcanzar los conocimientos que tenemos ya en edades longevas. Y cuando compitieron por la presidencia norteamericana Adlai Stevenson y Dwight Eisenhower, un general con una aureola, ¿verdad?, de héroe de la Segunda Guerra Mundial, yo con algunos 15 o 20 años y viviendo en una sociedad oscurantista como era el Trujillato, me preguntaba, ¿y por qué Stevenson, aquel hombrecito calvo, bajito, siempre con trajes grises, quería competir con aquel hombre apuesto, de unos ojos azules, muy expresivos, y con una aureola guerrera? Y nunca olvidaré que una profesora, apellido Furet, que era profesora de inglés en la normal, un día yendo en el autobús para las clases en la escuela normal, dijo, es verdad que tiene más pegada escénica Eisenhower, pero Stevenson sería mucho mejor como estadista. Y yo pensé por mis adentros, no sabe lo que dice, pero el que no sabía nada era yo. ¿Cómo explicas ese triunfo de Trump? Lo que pasa es que el mundo cambió de base. Y nosotros aquí, siempre lo critico, no hay peor desgracia cuando la gente no está consciente del momento histórico en el que vive. Trump viene de los medios de comunicación, es un showman. ¿En qué sociedad vivimos ahora? No es la civilización del espectáculo. Cuando a Trump le acusan de haber dado muchas peneterapias porque era un hombre que organizaba concursos de belleza, toda la élite del Partido Republicano dice que no lo va a apoyar y él busca a Rudolph Giuliani para que vaya a uno de los programas de televisión más vistos en Estados Unidos, y Giuliani dice, vine aquí encomendado por Donald Trump y él lo que quiere decirles a ustedes que es un hombre sincero. Todos ustedes saben que eso es lo que se mueve en ese medio, pero él es un político distinto. Trump es un hombre que sabe que eso que se llama posverdad, que es esa manipulación de la verdad que se da en estos tiempos, donde las fake news, como le llaman ahora, o las noticias falsas. Son el 40% de las noticias que circulan en los medios. Trump utiliza la posverdad y se adecúa a los tiempos. Y Trump lo que hace es responder a una sociedad del espectáculo, donde él en sí mismo es un espectáculo y se opone a los grandes medios de comunicación. Trump gana de enemigo del New York Times, del Washington Post. Y usted dice, ¿cómo ganó? Porque se adecuó a su tiempo. Y la gente dice, ¿cómo habla en contra de los inmigrantes? Ah, pero y es que no estamos viendo que hay estudios que indican de Samuel Huntington que el Imperio Romano comenzó su decadencia cuando llegaron los bárbaros y cuando incluso el último emperador del Imperio Romano fue Teodosio, que era de Sefarat, que era de España. Y no estamos viendo que ya los latinos son la mayor minoría dentro de Estados Unidos. Pero no estamos viendo que las pandillas MS-13, MS-18 y las otras pandillas como los trinitarios, infausto y desagradable nombre, tienen incidencia en las ventas de drogas, etcétera, en la seguridad en Estados Unidos. Cuando él habla en contra de ese tipo de inmigrantes, eso tiene eco. ¿Dónde? En el americano que dice, pero a esa gente yo le pago el welfare y aparte de eso me ponen un punto de drogas.
Yo siempre le digo a la gente, Trump fue inteligente. Si usted ve a Trump mal por el tema de los inmigrantes, usted lo que no está viendo es que Trump es un populista, que lo que está es detrás del voto. Entonces, cuando vienen a Trump críticas porque rompe el acuerdo con Irán, le digo, pero ¿quién financia a los congresistas en Estados Unidos? Es el lobby israelí. Y los israelíes son amigos de Irán. No son amigos de Irán. Él está respondiendo a sus votantes. Que eso no es de estadista. No es de estadista. Cuando hace la guerra con China, cuando eso de una manera u otra va a perjudicar al consumidor, porque los aranceles que él impone, esos productos, es el consumidor americano que va a tener que pagarlos, porque China es la fábrica del mundo. Pero está respondiendo con su programa de gobierno, ¿acorde a quién? A los que quieren los votantes. Entonces, en esta sociedad del siglo XXI, Trump se adecúa. Por eso invita a Kim Kardashian a la Casa Blanca. Porque tiene 100 y pico de millones de seguidores. Esta sociedad en la cual vivimos ahora en Occidente, por eso Occidente está en decadencia, hay un tema de geocultura dominante. Occidente, por 500 años, tuvo una geocultura dominante, pero ahora está en el colapso. ¿Por qué? Porque los referentes de virtudes en los individuos, por valores éticos, por cualidades morales, todo lo que a usted le gustaría que sus hijos fuesen, ¿son los valores que valen en esta sociedad? No. ¿Y qué es lo que promueve Hollywood? ¿Qué es lo que promueven los medios? Hay una reflexión puntual en geopolítica que se está dando ahora por un informe que se entrega en Estados Unidos y que lo hacen los distintos servicios de inteligencia. Y es que tanto China como Rusia son revisionistas y mantienen unas tradiciones que van en contra de lo que ha promovido Estados Unidos. Por ejemplo, el movimiento LGTB. Para los chinos y para los rusos eso atenta contra la familia. Y usted dice, ¿y la familia qué? Dice, bueno, lo que pasa es que no se debe imponer lo que desee una minoría para que lo acepte la mayoría. Y nosotros como sociedad, por ejemplo los chinos dicen, siempre han existido los homosexuales, pero eso llega al ámbito de la vida privada. Pero ¿qué pasa? En la civilización del espectáculo, la gente se graba teniendo sexo para después subirlo en las redes. La gente se toma fotos, porque es la civilización del espectáculo que saca el ámbito de lo privado a lo público. Todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo ha hecho, porque eso viene incluido en el paquete. Ahora, el hacerlo público es una influencia occidental. Entonces, Occidente, ¿cuáles son los referentes que toma? ¿El del uso de las drogas para sentirme bien? En China no hay tráfico de drogas. El que encuentran con droga en China tiene problemas. En Sri Lanka ahora acaban de evaluar a 200 verdugos y de los 200 escogieron 2 con las mejores cualidades para hacer su trabajo, para comenzar a matar. ¿A quiénes? A narcotraficantes. Porque no hay algo que haga más daño en la familia que llegue un adicto a las drogas. Entonces, en Occidente, ¿cuánto mueve el negocio de la cocaína? O de las drogas en sentido general. 800 mil millones de dólares. El otro tema es el de los ancianos. Por ejemplo, ser anciano en la cultura asiática es un privilegio. Eso es un lujo. Todo el mundo lo respeta. Usted ve a los niños que se acercan. Es más, en Vietnam a los ancianos le dicen tío. Por eso le decían a Ho Chi Minh el tío Ho. Pero en Occidente, ¿qué son los ancianos? Come pensiones, come cheques, gente que hay que tirarlos a un lado y mandarlo a un almacén que se llaman los asilos. Pero sucede que el sistema de evaluación de los individuos en una sociedad como China, incluso para tener acceso a préstamos, está vinculado a su comportamiento. Y si un vecino descubre que a ese anciano sus hijos no lo van a ver, va a la policía, lo delata
Y eso le trae problemas a usted, seriamente. ¿Por qué? Porque hay un tema de un valor fundamental que es el de la solidaridad. Y si usted con papá y mamá, que lo criaron cuando usted no era nadie, que usted se ensuciaba y lo bañaban, que le dieron alimentación, que le dieron vestimenta, hoy usted no tiene la gratitud para atenderlos porque se le enfermaron de Alzheimer, porque tienen problemas de artritis, porque su medicina es cara. ¿Y qué puede esperar la sociedad de una persona así? Entonces, el mundo en Occidente se ha materializado totalmente, pero el ser humano en sus bases antropológicas está demostrado que la única forma de poder existir y pervivir por los siglos de los siglos es teniendo la familia como base fundamental. Y en la familia está la solidaridad. ¿Dónde estuvo, vamos a bascular hacia la otra parte en las elecciones pasadas norteamericanas, presidenciales? ¿Cuáles son, desde la óptica del experto Iván Gatón, de Hillary Clinton? Pero por eso Trump gana, porque Trump, en vez de una Hillary que se ve la política tradicional, que engaña a Bernie Sanders, teniendo ella acceso a las preguntas que se van a hacer en el debate presidencial, y eso se da a conocer, una Hillary Clinton que estuvo involucrada en las primaveras árabes, una Hillary Clinton que es de la tradición política. Trump viene y dice claramente, no, señores, yo vengo aquí a romper todo eso que esta gente trajo. Por ejemplo, de nuevo, un movimiento que daña a la familia, que es el movimiento LGTB. Yo le voy a quitar los fondos a esa gente. Y la gente se asustó y dijeron, pero ¿qué pasa con Donald Trump, que está yendo ahora a hablar de que hay que tomar los valores de la Biblia? Y Donald Trump se convierte en el candidato de los grupos cristianos fundamentalistas que ven el movimiento LGTB como una amenaza a la familia. Y la gente se equivocó, pensaron que Trump estaba equivocado, pero hoy Trump tiene el seguimiento de todos los evangélicos, lo que se llama el Bible Belt, porque pensaron que en Estados Unidos se ganaba por mayoría de votos absolutos. No, es por colegios electorales. Y hay estados que tienen una cantidad de representantes. ¿Y qué hizo Trump? Identificó y dijo, no, yo me voy allá. ¿Y qué hace Trump? Trump viene a ser el candidato que representa los valores familiares. Paradójicamente, por eso les decía, Trump, nos guste o no, fue un tipo sagaz, astuto, que se adecuó al electorado. En Estados Unidos no es la mayoría la que decide quién va a ser el presidente, sino los colegios electorales. Y él se adecuó y por eso es que gana. Ahí estuvo la diferencia, sobre todo por un elemento muy bueno a resaltar. Cuando Edward Snowden da a conocer a los rusos todos los secretos como agente de la NSA, una de las agencias de seguridad de Estados Unidos más importantes, pudo manejar información, por eso viene lo de la trama rusa, que el público conoce, por ejemplo, lo que yo comentaba, de que a Hillary le daban las preguntas para los debates y a Bernie Sanders no. ¿Y qué piensa la gente? Dice, no, pero este es otro político más que viene a engañarnos. Entonces, la diferencia con Trump estuvo en que él supo adecuarse a ese momento. Además de unas cuantas fake news, por ejemplo, Trump contrató a un muchacho rumano que desde Bucarest, con un equipo a través de las redes, difundió informaciones como que Hillary Clinton tenía una red de pornografía infantil. Y fueron y atacaron una pizzería creyendo que supuestamente ahí estaba la sede. Otra mentira que divulgaron era que el Papa estaba respaldándolo y tuvo el Vaticano que desmentirlo. Es decir, Trump buscó una empresa que se llamó Data Analytics, que por eso es que a Zuckerberg, el dueño de Facebook,
lo llevan al Congreso para interrogarlo. Porque en Facebook esa empresa buscó a psicólogos y pusieron un mensaje. ¿Quiere usted conocerse a sí mismo? Entonces el cuestionario daba una serie de informaciones que todos los contactos de los que llenaron esas informaciones luego pasaron a una base de datos que le permitió a Trump identificar blancos de votantes a través de Facebook. Vamos a hacer otra breve pausa para luego continuar dialogando con este erudito internacionalista que es Iván Gatón. Seguimos dialogando con este hombre, caramba, sapientísimo internacionalista. Y como hablamos de Donald Trump y cómo ganó y cómo él explicó también con tanta documentación y argumentación ese triunfo, ¿cómo se explica que una nación poderosa como los Estados Unidos de Norteamérica tenga un sistema electoral donde un candidato con más de 2 millones de votos sobre su rival pierda unos comicios? Sí, eso lo explica mucho la tradición política que viene del federalismo. Lo vimos con el caso de Al Gore. Es decir, Al Gore sacó más votos que George Bush. Y es algo incluso que se decide en el Tribunal Supremo, donde habían jueces que los había nombrado el Papá Bush. Entonces, la democracia en Estados Unidos se le llama plutocracia, porque incluso es un país donde usted necesita lobbies y que es algo aceptado. Es decir, un congresista debe tener visitas de lobbies frecuentes de gente, mira, yo represento el sector farmacéutico y yo te voy a dar tanto para tu campaña si tú apruebas esa ley. Lo que aquí se vería como un insulto. Estados Unidos, esa democracia no es una democracia para el demos, sino para el rico, esa plutocracia. Es decir, hay unas élites que están allá arriba, eso es lo que explica en gran medida que usted encuentre que Estados Unidos tenga más de 35 millones de analfabetos. Es lo que da que en Biscayne Boulevard, en Miami, la gente que conoce bien Miami, esa avenida que cruza y llega a donde está el estadio de los Miami Heat, a 1 kilómetro de ahí hay un hogar de la Madre Teresa de Calcuta donde jóvenes hacen filas para comer y no está ese hogar de la Madre Teresa de Calcuta aquí en Santo Domingo. Porque Estados Unidos tiene esos niveles de que una ciudad como Washington, D.C., que es donde está el presidente de Estados Unidos, tiene zonas que hacen de Washington la ciudad más peligrosa de Estados Unidos. Entonces usted dice, ¿por qué se da esto? Bueno, porque es una sociedad que en esa democracia, y por eso también gana Trump, en un proceso de desindustrialización, mucha de esa gente quedaron sin empleos. Es una sociedad donde se vive en guetos. Noten esto, en Estados Unidos dicen, bueno, este barrio es de hispanos, este es un barrio de negros y afroamericanos. Es decir, la sociedad americana es una sociedad muy compleja porque hay un elemento fundamental para comprenderla, y es el religioso. Estados Unidos tiene una base que se llama Anglo-Saxon and Protestant, y eso lo identifica muy bien Samuel Huntington. Samuel Huntington en sus estudios expresa muy bien, por ejemplo, en Quiénes Somos, cómo los valores de los hispanos, por ejemplo, de una señora de un lugar que se llama Jánico, así lo mencionan, citan a Jánico, aquí en la sierra, le mandan la remesa, pero la señora sigue una virgen, pero esos no son los valores protestantes, calvinistas, que es de destino manifiesto. Por eso es que el imperialismo estadounidense
es de que mis valores son universales. La democracia es universal, por ejemplo. ¿Y quién ha dicho que la democracia es universal si hay países que funcionan como tribus, que tienen tribus todavía? Entonces, Estados Unidos, esa peculiaridad viene dada por su base religiosa. Y aparte del protestantismo, Estados Unidos tiene el judaísmo. El lugar donde más judíos viven después de Israel es Estados Unidos. Entonces, el sistema electoral no va a cambiar porque los estados federados, cada uno tiene sus intereses. Estados Unidos, eso que llamamos democracia en Estados Unidos no es tan democrático. Es más, hay unos niveles a veces en Estados Unidos cuando usted ve gente que tienen 30 o 35 años como Rangel, al que sustituyó Adriano Espaillá. Rangel tenía más de 30 años ahí. ¿Y qué le indica a usted? Que hay pornocracia. Porque los mismos lobbies ayudan a que un congresista se mantenga simplemente por tener buen dinero para financiarse. Por ejemplo, la jovencita del Bronx que ganó, Cortés, es difícil que repita. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos también es difícil que usted pueda mantenerse en política sin apoyo de grandes empresas. Entonces ahí viene el problema. Y lo decía Obama. Obama decía que la gran puñalada que se le ha asestado a la democracia en Estados Unidos es haber permitido que esos lobbies financien a los políticos. Pero Obama fue el primero que se benefició de eso. Es decir, Obama no aceptó límites en la campaña electoral. Entonces, la democracia es realmente democracia cuando se necesita para ser alcalde de un municipio $3 millones. Pues los narcotraficantes van a ser los alcaldes y van a ser los diputados. O van a ser el poder tras el poder, porque ellos van a hacer lo que hacen en México. Yo te financio la campaña y te pongo a ti de síndico, pero el que mando soy yo. Yo te financio la campaña y te pongo a ti de senador, pero somos nosotros los que financiamos la campaña. Por eso la democracia, y lo siento mucho tener que decirlo, porque es un tema que nos hemos tomado, creo que tengo haciendo esa tesis como 10 años, y nos hemos tomado un buen tiempo para estudiar la democracia. La democracia ahora está en cuidados intensivos, porque la democracia requiere de muchos recursos para hacer publicidad y no tiene detrás a gente con vocación de innovar. ¿Y qué es la innovación? La innovación es tener gente en el poder pensando en las futuras generaciones, porque la dinámica cotidiana de la burocracia se va al día a día. Entonces, usted necesita gente que vaya pensando qué se va a necesitar de aquí a 15 años. Pero cuando usted tiene gente que simplemente llega porque salieron bien en una foto de Photoshop, cuando usted tiene gente que dice, no, es que yo tengo que ser el diputado porque yo soy joven. ¿Y quién ha dicho que en la política usted decir que es joven o que es viejo le da la acreditación para esa posición? No. Dígame cuáles son los ideales y sus propuestas y cómo usted piensa hacerla para ponerlo a usted ahí. La política es algo que no tiene edad. Es más, si hay algo que viene de la mitología griega con relación a la política, es que cuando los dioses en el Olimpo estaban un poco en caos, decide entonces que, bueno, en la tierra se refleja el caos. ¿Y cómo se refleja el caos en la tierra? Con las guerras. Y esas guerras, ¿cómo nosotros podemos dejar que al ser humano que piense y que no se autodestruya? Entonces, a Epimeteo, el hermano de Prometeo, el que se robó el fuego, le dice, mira, repartan allá abajo dones. Y Epimeteo le dicen, reparte el de la política, pero dásela por igual a todos los seres humanos. Y le dicen, ¿por qué igual a todos los seres humanos? Y dicen, porque tienen que vivir en sociedad. Y cada ser humano tiene una forma de ver el mundo, pero para vivir en sociedad hay que pensar en el bien común. Y
Y ahí viene el problema de la política. Los que están en política están pensando en el bien común. Bueno, indudablemente que deberíamos hacer un programa de 6 horas y 15 minutos con este diestro internacionalista que es el doctor Iván Gatón. Él va mucho al programa de mi queridísimo amigo y colega Julito Jacín, y cuando yo lo veo ahí digo, bueno, no me despego de la pantalla. Recuerden que este programa se transmite a través de la frecuencia 6, tanto de Claro como de Altiz, Tricón. También estamos vía satélite por Panansat 1 y una serie de canales provinciales que si nos ponemos a enumerarlo, tendríamos que dedicar un programa solamente a esa acción. Hasta la próxima. Hemos presentado Vertiente de Opinión, bajo la conducción del periodista Mario Emilio Pérez.